Bueno, buenos días a todos. El día de hoy nos va a tocar revisar el tema de acromegalia. Yo soy el residente de tercer año, Pablo Belmont, y pues les voy a dar esta plática. Bueno, para comenzar, bueno, tenemos acá que, pues como una definición corta, la acromegalia, pues es una patología crónica que es ocasionada básicamente por la hipersecreción de hormona del crecimiento o del factor similar a la insulina, tipo 1, y pues que tiene, pues, como parte del síndrome, unas manifestaciones multisistémicas. Este lado les presento la imagen del primer paciente que se diagnosticó con acromegalia, quien es Harvey Cushing. Podemos verle en la foto del lado izquierdo, el paciente en su estado pues basal o normal, años antes del diagnóstico de acromegalia. Y en la imagen B o del lado derecho, pues las características clínicas que son como más notorias de la acromegalia. Entonces, nada más para que lo tengan en mente, para posteriormente, pues que podamos hacer la descripción clínica de la acromegalia. Y bueno, dentro de las causas de acromegalia tenemos que son múltiples y son muy variadas, a pesar de que la prevalencia sea a favor de los adenomas hipofisiarios. Vamos a tener que, pues, el texto de Williams nos divide a grosso modo las causas de la acromegalia en tres básicas, que son las que están en azul, que aquí no se ven algunas, pero pues secreción excesiva de la hormona de crecimiento. Vamos a tener acá a este lado los tumores extrahipofisiarios y la secreción de hormona liberadora de hormona de crecimiento en exceso. Dentro de la secreción excesiva de la hormona de crecimiento vamos a tener pues como prevalencia preponderante la hipófisis y los adenomas hipofisiarios, de los cuales pueden existir de múltiples tipos, que van a tener expresiones clínicas diferentes y al final características anatomopatológicas diferentes que son pues base del pronóstico y hasta del tratamiento de algunos tumores, adenomas hipofisiarios. Y entonces vamos a tener que existen en mayor prevalencia los adenomas de células secretoras de hormona de crecimiento, que son con un patrón densamente granulado o escasamente granulado, que eso pues tiene que ver con la forma de presentación clínica y algunas veces hasta el pronóstico y la agresividad de estos tumores. Pero para los densamente granulados, estas características se van a dar un poquito más adelante en cuanto a la granulación y esta parte, pero básicamente tenemos que son tumores que secretan un producto hormonal único que sería la hormona de crecimiento. Van a ser tumores de crecimiento lento, que van a tener los síntomas clínicos graduales, por lo cual no todos los pacientes que recibamos con acromegalia pudieran llegar con toda la sintomatología, con todas las complicaciones o con todos los cambios ya hechos. Anatomopatológicamente tenemos que pueden ser, lo característico es que tienen muchos gránulos secretores grandes en el citoplasma. Eh, Dentro de los adenomas escasamente granulados, como tenemos que es como la contraparte del primero ya mencionado, tienen también un producto único que es la hormona de crecimiento. Estos son más rápidos, son más agresivos, se presentan en edades más tempranas y son mucho más invasivos. Puede haber un pleomorfismo celular y ya alteración, bueno, otra estructura diferente y el granulado es escaso en el citoplasma de las células. Tenemos varios adenomas que pudieran funcionar como un adenoma mixto, eh, pero tenemos acá mencionado el adenoma mixto de células secretoras que va a tener dos productos hormonales, que es la prolactina y la hormona de crecimiento. De estos, las características clínicas son variables, aunque se menciona en el texto de Williams que pudiera preponderar, más bien prevalecer la expresión de la hiperprolactinemia sobre la hormona de crecimiento. Y vamos a tener que son el somatótropo densamente granulado y el lactótropo escasamente granulado. Aquí lo que se menciona muy importante es que se tienen los dos tipos de células, del somatótropo y del lactótropo. Esto sí es diferente porque existen los adenomas, como se menciona más adelante, que son el adenoma acidófilo de células madre, que según lo que yo entendí en cuanto al texto de Williams, es que son células que es una sola célula que viene una sola de la célula madre y es capaz de producir ambas hormonas. Igualmente los dos productos son prolactina y hormona de crecimiento, son tumores agresivos con un crecimiento rápido, rápida invasión a otros tejidos y una hiperprolactinemia dominante.
Acá lo característico en la anatomopatología son la ultraestructura diferenciada y sobre todo las mitocondrias gigantes que vamos a ver al microscopio. Existe el adenoma plurihormonal, que este sí puede tener la expresión de múltiples seres hormonales. Vamos a tener desde GH, prolactina, TSH, las hormonas folículo estimulante y luteinizante o hasta ACTH, por lo que la expresión clínica de estos tumores va a ser mucho más amplia en todos los sistemas. Y, sin embargo, estos productos hormonales son asintomáticos o casi no los ponen como tan sintomáticos. Puede haber dos variables en la característica anatomopatológica que pueden ser monomorfos o polimorfos. Tenemos también los carcinomas o las metástasis de células secretoras de hormona de crecimiento. Su producto único es la hormona del crecimiento como tal, y pues son metástasis documentadas y son tumores agresivos, ya son metástasis. De la parte de los síndromes pues hereditarios, se menciona en los textos pues, básicamente la neoplasia endocrina múltiple en su clasificación tipo 1, con un adenoma hipofisiario, secretor de hormona de crecimiento prolactina, junto con las otras características de la neoplasia endocrina múltiple, que son los tumores pancreáticos y la afección de las paratiroides. El síndrome de McEwen-Albright, que vamos a mencionar enseguida, que va a tener dos productos hormonales y va a tener la triada clásica del síndrome de McEwen-Albright, ahorita lo vamos a ver. Pero este se presenta únicamente como una hiperplasia, no hay adenoma. Los adenomas hipofisiarios ectópicos que van a estar subclasificados más adelante, no tanto por la hormona de crecimiento, sino por otra característica. Igual se va a ver una masa ectópica de células que van a secretar hormona de crecimiento y van a ser tipo adenoma. La acromegalia familiar y el síndrome de Carney. Dentro de otras causas, ya son pues menos causas, están los tumores extrahipofisiarios, que pues lo más probablemente son, en este caso, el tumor de células de islotes pancreáticos, aunque existen otros que vamos a mencionar enseguida. Y la secreción excesiva de hormona liberadora de hormona del crecimiento. Acá te lo subdivide en dos tipos, que es la central y la periférica. En la central participan, ya mencionan todos los tipos de tumores que pueden estar afectando a la zona central o el hipotálamo, que serían los amartomas, los ganglioneuromas o coristomas. Y de forma periférica se mencionan todos los cánceres que están relacionados a la secreción excesiva de hormona liberadora hormona del crecimiento, que vamos a tener los adenomas suprarrenales, carcinoides bronquiales, tumores de islotes pancreáticos, el medular de tiroides, los leucomocitomas y el microcístico de pulmón, que ya mencioné. Y bueno, en cuanto a la patogénesis, el texto te lo divide en dos rubros principales, que son las causas hipofisiarias y extrahipofisiarias. Aquí ya no tiene tanto que ver como la secreción de cada hormona, sino más bien su localización. Y bueno, en cuanto a la acromegalia de tipo hipofisiaria, vamos a tener lo que ya mencioné en los cuadros, ¿no? Más del 95% son adenomas hipofisiarios secretores de hormona del crecimiento. En cuanto a los puros de hormona del crecimiento, tenemos lo del patrón de la granulación. Estos susceptibles de tinciones que los podemos ver en un estudio anatomopatológico, precisamente con una tinción. La tinción específica la menciono un poco más adelante. Pero pues tenemos la granulación densa y escasa, que ya mencionamos las diferencias. Y vamos a tener tumores de secreción mixta, prolactina y GH, con ambas células. Acá se menciona lo de la acidofilia, que también tiene que ver pues, en la clasificación anatomopatológica. La característica anatomopatológica también de que es en las mitocondrias grandes, hay exocitosis de gránulos de hormona de crecimiento que van a estar localizados en áreas atípicas, siendo tumores mucho más agresivos y con una invasión mucho más predominante. En otras causas, los adenomas de células madres mamosomatótropas y monomorfos que expresan ambas hormonas, la prolactina y la GH, a partir de un solo tipo de célula. Los adenomas plurihormonales que expresan todas las hormonas que ya mencionamos antes, casi todas las líneas. Y la hiperplasia somatótrofa, aquí se menciona en el texto que es difícil distinguir cuando pasa de un adenoma
de una hiperplasia, un adenoma secretor. Sin embargo, se menciona que la tinción de plata te puede dar, en estos casos, una red de reticulina preservada sin una pseudocápsula circundante, como para diferenciarlos, pero es un tanto difícil. En cuanto a la secreción alterada de la hormona liberadora, hormona de crecimiento, también mencionar que los adenomas pueden presentar o expresar los receptores para esta hormona, para grelina y para somatostatina. Sin embargo, pues la hormona liberadora, la hormona de crecimiento, estimula la expresión de genes de la hormona de crecimiento e induce la actividad mitótica somatótropa. Esto provoca la hiperplasia somatótropa y posteriormente la generación del adenoma. Aunque, bueno, ahorita vamos a mencionar más adelante, ahí donde viene la función celular somatótropa alterada, que existe la expansión clonal somatótropa, que menciona es multifactorial, es decir, ves como todos los tumores o la parte básica de la oncología, que pues no, un solo factor no te va a generar un cáncer o un tumor, sino que más bien es un estado multifactorial, múltiples mutaciones, oncogenes activados, estimulaciones, factores de crecimiento que pueden estar inmersos en la evolución hacia un adenoma. Como parte de los síndromes hereditarios, nada más mencionar el síndrome McCune-Wright, que es un síndrome hipersecretor de esta hormona. Consiste en varias características clínicas. Vamos a ver la displasia fibrosa poliostótica, pigmentación cutánea, pubertad precoz, hipertiroidismo, y prácticamente todas las líneas, como podemos ver, están hacia el alza. Hipertiroidismo, hipercortisolismo, hiperprolactinema y acromegalia o por hiperplasia del somatótropo. Y esto aunado a una asociación a una displasia fibrosa de la base del grano, que se pueden buscar directamente en estudios de imagen. En cuanto a las causas extrahipoficiarias, en cuanto a la hipersecreción de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, se dice que se puede encontrar hasta en el 25% una inmunoreactividad a esta hormona. Sobre todo se ven tumores neuroendocrinos y de origen bronquial. Otros que se pueden ver relacionados son el microcítico de pulmón, los adenomas suprarrenales, fibromostomas, los endometriales, el síndrome carcinoide o hasta el medular de tiroides. Entonces, pues, no solo es arriba. De los adenomas hipoficiarios ectópicos, nada más se menciona que son tumores que se originan a partir de residuos hipoficiarios que se pueden encontrar en seno senoidal, en el hueso temporal, la porción petrosa o en la cavidad nasofaringea. Estos son tumores pues, que pueden tener o metástasis o que mayormente generan metástasis hacia meninges, líquido cefalorraquídeo y ganglios linfáticos y pues son un tanto agresivos. En cuanto a la secreción periférica por tumores secretores de GH, son tumores que a las células contienen inmunoreactividad a GH, sin embargo, casi no tienen indicios clínicos de acromegalia. Se mencionan los adenocarcinomas de pulmón, cáncer de mama, los tejidos ováricos y en casos más raros o de menor prevalencia, linfomas no Hodgkin y tumores de células de islotes pancreáticos. Y acá se menciona también ya como última parte de los extrahipoficiarios, el acromegaloidismo, que son personas o pacientes que tienen crecimiento de partes acras, sin embargo sus valores basales de GH o del IGF-1 son normales o que tienen cambios dinámicos, sin embargo no te llegan a hacer el diagnóstico per se de acromegalia y tienen como diagnóstico diferencial la paquidermoperiostosis, que es una enfermedad pues, dermatológica y genéticamente heredada, pues, pero que tiene otras características. Sin embargo, el problema aquí son los niveles basales que no te dan el diagnóstico. Y, bueno, sí, pero sí, el micrófono también está bien. Y acá, pues nada más les pongo una, para que lo revisen como de forma más dinámica, las tres rubros donde se va a clasificar la patología hipoficiaria o de la acromegalia: el exceso de GH primario, el extrahipoficiario y el exceso de la hormona liberadora, hormona de crecimiento, con sus causas, ¿no? Que es lo que ya revisamos, para que vean los ejes donde va a funcionar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, mencionar generalidades: el 65% de los pacientes que tienen manifestaciones clínicas muy
marcadas son macroadenomas hipoficiarios. Y el importante aquí es que, pues, como no todos los pacientes tienen esa progresión tan brusca, existe un retardo que prevalece en las mujeres de un diagnóstico que va hasta 10 años de retraso. Es importante por las complicaciones que tiene el hecho de tener una acromegalia sin tratamiento. Y las manifestaciones clínicas se enclaustran en tres grandes rubros, que son los efectos tumorales locales o los efectos de compresión, los efectos somáticos y los efectos endocrinometabólicos. Vamos a empezar por los efectos locales, que son pues prácticamente todos los que son criterios para cirugía o tratamiento quirúrgico, que es la hipertrofia hipoficiaria, que aquí pues les puse uno que está claramente un adenoma, pues un macroadenoma, está gigante, comprimiendo varias estructuras. Acá podemos ver que muy seguramente el paciente tiene compresión del quiasma óptico, por lo cual podemos tener los defectos del campo visual. Parálisis de nervios craneales, podríamos pensar en un tercero, o, u otros que ya se encuentran a nivel de puente o mesencéfalo. Ahí tenemos la imagen del medio donde vemos claramente el mesencéfalo comprimido por el macroadenoma, o estructuras astrobasculares. Perdón, que en general los adenomas hipoficiarios no llegan a provocar alteraciones en puente o en mesencéfalo. Es del tercer nervio craneal, sí, ¿verdad? Que son los que están en los senos cavernosos, al igual que el cuarto y la rama oftálmica maxilar superior del quinto y el sexto, pero no, en general no llegan hasta puente mesencéfalo. Sí, doctora. Entiendo. Nada más que, pues, sí mencionar que la imagen de ahí se ve como que llega hasta mesencéfalo, No, ¿no? pero no, 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 Pero no, casi no llega. no, no, Claro, no llega a comprimir tanto. no, 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 no. Bueno. Y como otro síntoma de efectos locales del tumor es la cefalea, que pues, es incapacitante en la mayoría de los casos de los pacientes. De los efectos o manifestaciones clínicas somáticas, vamos a tener pues en múltiples aparatos y sistemas. Vamos a tener el aumento de tamaño de las partes acras. En cuanto a lo músculo esquelético, vamos a tener prognatismo, maloclusión maxilar, el gigantismo, artralgias, el síndrome de túnel del carpo, las acroparestesias, hipertrofia de huesos frontales y la miopatía proximal. En cuanto a la piel, puede haber hiperhidrosis, piel grasa, por eso puse grasa, pero es piel grasa, y acrocordones. En cuanto a colon, que es muy importante también, lo vamos a ver después al tamizaje, los pólipos. Em, Cardiovasculares hay múltiples que son la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la hipertrofia septal asimétrica, la hipertensión, miocardiopatía dilatada, que puede ser ya en fases tardías, y la insuficiencia cardíaca congestiva. Pulmonares tenemos trastornos del sueño, tenemos la apnea obstructiva del sueño y narcolepsia. La organomegalia puede haber en múltiples órganos, pero se mencionan pues aquí como vemos en la imagen, lengua, tiroides, glándulas salivales, hígado, vaso, riñón y próstata. Y pues aquí pues, en la imagen podemos ver claramente, ¿no? La diferencia entre un paciente pues normal o basal y el gigantismo, el crecimiento de las partes acras, las manos que se ven mucho más engrosadas, los pies, aquí mencionan pues los pólipos y el crecimiento de la lengua. Y, pues, de los efectos endocrino-metabólicos también son múltiples y son importantes conocerlos. A nivel de la reproducción hay anomalías menstruales, puede haber galactorrea, reducción de la libido, impotencia. Hay una baja de la hormona fijada, de la proteína fijadora de hormonas sexuales. En cuanto a la neoplasia endocrina múltiple, pues la afección de las tres glándulas, que es la paratiroides y el tumor pancreático de los islotes pancreáticos, además del adenoma hipoficiario. En cuanto al metabolismo de hidratos de carbono, vamos a tener muy importante la intolerancia a la glucosa. Hay un síndrome de resistencia a la insulina con una consecuente hiperinsulinemia. Y pues son pacientes que pueden tener diabetes, que pueden o no mejorar el tratamiento o ya quedar con diabetes per se. De lípidos se menciona la hipertrigliceridemia, importante por las complicaciones cardiovasculares.
En cuanto a los minerales, existe la hipercalciuria, el aumento de la 1,25 hidroxivitamina D, la hidroxiprolina, aumento de la hidroxiprolina urinaria, hay renina baja, pero la aldosterona está elevada, y en la tiroides podemos encontrar bocio. Acá también importante saber qué comorbilidades presentan los pacientes con acromegalia y cómo las vamos a evaluar. Lo principal es la parte de la cardiopatía o las complicaciones cardíacas de la acromegalia. Principalmente vamos a tener la hipertensión arterial, que se puede presentar hasta el 50% de los pacientes. Se menciona en los textos que en México puede tener una prevalencia de hasta el 27%. Eh, el origen o la hipertensión arterial en estos pacientes tiene que ver con la duración de la enfermedad, la resistencia a la insulina, la apnea obstructiva del sueño, la disfunción endotelial y el aumento del estrés cardíaco por aumento de la pre y la poscarga. Tenemos que pues la resistencia a la insulina y el síndrome de apnea obstructiva del sueño también tienen otras formas de afectar a nivel cardiovascular que también pueden estar aumentando o contribuyendo parte a la hipertensión arterial de estos pacientes. En cuanto a las complicaciones cardiovasculares, hay 3 etapas mencionadas. La primera fase se va a presentar con una hipertrofia del ventrículo izquierdo o pudiera ser biventricular. Hay aumento de la frecuencia cardíaca y consecuente del gasto cardíaco. Se menciona que es un síndrome hipercinético, ¿no? Y como todos sabemos, en cuanto a la patología cardiovascular, a la cronicidad de estos cambios, si no hay una mejora o un tratamiento que se le oponga, pues existe la continuación de estos y con la cronicidad, o sea, puede llegar hasta una fase irreversible. En la segunda fase ya existe una disfunción diastólica, disfunción sistólica y el 90% de los pacientes ya presentan una hipertrofia cardíaca, llegando así hasta una fase final de estas enfermedades cardiovasculares, donde se menciona ya puede haber desde insuficiencia cardíaca hasta una cardiomiopatía dilatada importante y que pudiera ser causa de complicaciones o hasta la defunción del paciente. Dentro de otras complicaciones también se mencionan las arritmias cardíacas y el aumento de la prevalencia en los NBC. En cuanto a las arritmias, se menciona pues importante la ectopia ventricular hasta el 71% y la ectopia supraventricular, pues incluso todavía mayor, en 89%, taquicardias ventriculares no sostenidas en el 11% y taquicardia supraventricular no sostenida del 49%. Entonces, pues, también importante la medición de la presión arterial sería de nuestros pacientes, por lo menos un electro o un holter para caracterizar bien que no tengan estas arritmias que pudieran poner en riesgo la vida del paciente. Y pues también comprender que pues, con toda esta disfunción endotelial, daño cardíaco, etcétera, pues la prevalencia del EBC puede aumentar hasta un 7,1%. Acá es más enfocado hacia lo cardiovascular. Simplemente te menciona los estudios que pudieras hacer, las ventajas y las desventajas que pudieras tener para revisar a tu paciente. Se mencionan pues todos los que ya conocemos, ¿no? Desde una medición ordinaria en el consultorio de la presión arterial. Em, Aquí pudiéramos tener una sobreestimación de la prevalencia de la hipertensión arterial, pero tenemos que es un estudio pues, es simple, es de corta duración, solamente es una medición y realmente no nos podía hablar de mucho si el paciente tiene o no. Entonces, la estimación se puede ver afectada. Un electrocardiograma, pues sí tiene, o sea, es importante para ver si tiene arritmias ya asociadas a la acromegalia. Tiene un valor pues pronóstico, porque ya tendría una afección cardíaca importante. Em, el ecocardiograma, pues sí nos va a dar varios datos, ¿no? O sea, desde el crecimiento ventricular, la movilidad, la FEBI, todos estos datos que ya nos pudieran hablar de una cronicidad y de un paciente que ya está complicado y que pudiera verse beneficiado de un tratamiento pues, multidisciplinar con cardio. El ecocardiograma Doppler tisular, que es lo mismo básicamente, el gamagrama cardíaco, aquí nada más para ver si ya tiene pues, el llenado diastólico afectado, em, ver el rendimiento del corazón y pues aquí nada más en contras pues, que requiere el contraste endovenoso y pues es un estudio costoso.
Se menciona la resonancia magnética contrastada con gadolinio como un estándar de oro. Hay, pues, como sabemos, es mucho más preciso. Se puede ver la variabilidad o sea, bueno, hay la variabilidad del electrocardiograma. Valorar bien la función cardíaca. Sin embargo, es un estudio pues costoso, es de baja disponibilidad y pues, no es costo efectivo hacerlo en todos los pacientes. Bueno, en cuanto a las complicaciones pulmonares, pues tenemos, como lo mencionamos antes, la apnea obstructiva del sueño y neumopatías asociadas. En cuanto a la apnea obstructiva del sueño, tenemos que se da por crecimiento de los tejidos del tracto respiratorio. Esto afecta la calidad de vida. La prevalencia en enfermedad activa o la acromegalia activa es de 44 hasta el 87.5% y cuando ya está controlada únicamente desciende hasta el 58%. Por lo tanto, es un síndrome importante que tener en consideración. Tiene asociación directa con los niveles de IGF-1. Y pues no olvidar nuestras escalas de valoración, ¿no? La evaluación por Epworth o los criterios de Stop-Band. Nunca olvidando que el estándar de oro para confirmar el diagnóstico es la polisomnografía. En cuanto a las complicaciones metabólicas, únicamente se menciona la diabetes por la gran resistencia a la insulina y el efecto hiperinsulinémico del somatótropo. Existe una prevalencia del 11 hasta el 53%. ¿Requiere un control estricto de la diabetes? Sí, pero no se mencionan recomendaciones especiales en cuanto al tratamiento de esa diabetes. O sea, se trata igual que la población general. De alteraciones óseas y neuromusculares, vamos a tener que estos pacientes tienen un alto riesgo de fracturas por fragilidad ósea, ya que si bien hay un aumento de ambas partes, tanto de la formación ósea como de la resorción ósea, hay un predominio sobre la resorción. Hay una deficiencia de vitamina D, aunque exista el aumento de la proteína fijadora de la vitamina D. Existe la hiperfosfatemia por aumento de la absorción tubular e intestinal de fosfato, así como la hipercalciuria por aumento de la absorción intestinal. Hay formación de osteofitos. Hay hipertrofia facetaria, que también va a dar pues, las artralgias y la artritis. Afección articular, que se presenta del 50 al 70% de los pacientes y puede ser más prevalente con una osteoartrosis en el 75 a 92%, con un predominio de la afección en la columna lumbar. Hay replicación abundante e hiperfunción de los condrocitos y aumento de la síntesis de la matriz. Sin embargo, se menciona que esto también llega a la calcificación y puede llegar a la formación de osteofitos y como hueso, y por lo que hay disminución de los espacios articulares. Y pues acá las recomendaciones del lado derecho, o sea, que hay que hacer en los pacientes pues, de forma rutinaria o si presentan alguna clínica de esto, son radiografía de las articulaciones afectadas, o sea, ni siquiera hay que revisarlas todas, únicamente que sí tiene clínica. Acá lo que podemos encontrar es que puede haber una hiperostosis esquelética idiopática difusa en hasta el 47% de los pacientes, la entesopatía o la hiperostosis frontal interna. Pues en caso de necesitar un estudio de mayor calidad o ver mejor la articulación porque esté muy afectada, pues el estudio de resonancia magnética nos va a dar muchos más datos que una radiografía, pero sí empezar por lo básico que sería tomar una radiografía. Otro factor importante a evaluar en los pacientes con acromegalia es las asociaciones que tiene con cáncer. Y esto en general porque se menciona que la tasa de incidencia estandarizada en general todos los cánceres asociados a acromegalia en hombres aumenta de 1.3 hasta 1.7 veces, en mujeres 1.4 hasta el 2.5, siendo las más afectadas por cáncer en acromegalia. Y los tipos más frecuentes presentados son colon, tiroides, mama y próstata. De cáncer de colon, vamos a tener que las alteraciones esperadas en un paciente con acromegalia son, como ya mencionamos previamente, los pólipos. Hay aumento en la longitud y los pliegues colónicos y hay un aumento importante en riesgo de adenocarcinoma de colon. La recomendación general es el tamizaje por colonoscopia al diagnóstico, al momento de hacer el diagnóstico de la acromegalia. Es independiente de la edad, o sea, en cuanto se presente con acromegalia se hace la colonoscopia. Y si es normal, el seguimiento se hace de acuerdo al riesgo de la población normal.
Entonces, el punto importante es que al diagnóstico se haga una colonoscopia. En cuanto a cáncer de tiroides, aquí un breve recordatorio de la escala de T-RATS. Lo más frecuente es que se presente un bocio multinodular, habiendo una prevalencia de cáncer diferenciado tipo papilar, es el que más podemos encontrar. Los nódulos que se presenten en tiroides en estos pacientes, hasta el 25% tendrán un crecimiento a la evolución, por lo que pues se recomienda la toma de decisiones en cuanto a la biopsia de aspirado por aguja fina es igual al resto de la población con base en tu escala del T-RATS, ¿no? Entonces, es importante nada más, pues si hay un nódulo, si hay algún crecimiento, pues mandarlo igual al ultrasonido, al diagnóstico y verlo, valorarlo por escala de T-RATS. En cuanto a otros tipos de cáncer que mencionamos, es próstata y mama. En cuanto a la próstata, vamos a tener que puede haber un aumento de volumen y aumento o más prevalencia de los síntomas obstructivos. Esto va en relación con el tiempo que hayan tenido acromegalia y la recomendación es el tamizaje al diagnóstico y continuar con el tamizaje si es normal, igual que la población general. Entonces, igual que en el cáncer de colon, en cuanto lo veas, mándalo a tamizaje, niveles de antígeno prostático o hasta pues un tacto, ¿no? En cuanto al cáncer de mama o mama, la recomendación es realizar ultrasonido y mastografía al diagnóstico. Y si es normal o tu escala igual de BIRATS no te da para un mayor abordaje, dejarlo con los tamizajes de acuerdo a la población normal, una vez que ya tengas un resultado de que no hay alteración. Y pues acá tenemos que el tamizaje de cáncer para pacientes con acromegalia, ¿no? Y si se dan cuenta, pues son los mismos que la población normal. En cuanto al diagnóstico, aquí lo vamos a dividir o yo lo dividí en 4 secciones. Es el bioquímico, el patológico, el inmunohistoquímico, y dentro del inmunohistoquímico se mencionan los marcadores especiales, pero yo los metí como aparte, ¿no? En cuanto al diagnóstico bioquímico, que es como lo principal que tenemos que ver, es la determinación de los niveles de hormona de crecimiento e IGF-1. A mencionar específicamente de la hormona del crecimiento, solo se menciona en el consenso que se hace una determinación basal al momento del diagnóstico, esto con relevancia pronóstica, no tanto de diagnóstico, porque como sabemos, pues la GH es una hormona pulsátil, no es tan fidedigno tener ciertos valores. Aunque se menciona que valores arriba de 10 microgramos por litro, hay una mayor probabilidad de que el paciente todavía tenga actividad de la enfermedad posterior a un tratamiento quirúrgico. Esto se determina, o la mejor determinación sería posterior a una carga de glucosa de 75 gramos, con un punto de corte en ensayos ultrasensibles de mayor a 0.4 microgramos, que ya sería diagnóstico, y en los que no son ultrasensibles, el punto de corte se va hasta 1 microgramo. El estudio de elección sería, o mejor, sería el IGF-1 para escrutinio incluso. Esta hormona nos va a reflejar la concentración de GH que hubo en 24 horas. Esta varía poco entre los sexos, masculino o femenino, diferente a la GH. Y se expresa por el límite superior a la normalidad, que en este caso el punto de corte sería 1.2 veces arriba, que ya sería el valor diagnóstico. Importante mencionar que esta hormona viaja unida pues a una hormona fijadora de IGF, ¿no? Tipo 3, en el 90%. Eh, Aquí en general tenemos ensayos ultrasensibles, así es que ya es muy difícil que no los haya. Generalmente entonces vamos a tomar ya en cuenta siempre el 0.4 como diagnóstico, y el consenso mexicano es el único que dice que debe de estar arriba de 1.2 del límite superior el IGF-1, pero en realidad todos los consensos dicen arriba de 1, ¿no? Porque ya tenemos las poblaciones deberían de tener sus niveles de IGF-1 cada población. Y ahí tenemos, pues ya les decía, de acuerdo a edad de género, y con que todas las demás sociedades dicen que con que esté arriba de 1,
pues ya es diagnóstico, solo que en la ciudad mexicana se acordó 1.2 porque en realidad ahí es donde empieza la mayoría de las comorbilidades, pero en general, pues sí, la mayoría dice arriba de 1. Gracias, doctora. Y bueno, aquí nada más es, pues en resumen, para que quienes lo quieran ver en un algoritmo, pero es lo que ya mencionamos, ¿no? Algoritmo diagnóstico de acromegalia, en sospecha clínica, medir GH basal, posterior a la carga de 75 gramos y el índice de IGF-1, con los puntos de cortes ya mencionados. Únicamente mencionar aquí que pues si salen los positivos o con valores diagnósticos de acromegalia, hay que referenciar a un hospital donde pudiéramos continuar el abordaje diagnóstico con imagen por resonancia magnética de hipófisis o tomografía, estudio campimétrico y evaluación de las comorbilidades. Pero todo lo demás es lo mismo que acabamos de mencionar. Pasando a la parte histopatológica o la parte patológica del diagnóstico, vamos a tener que, se pueden hacer múltiples tinciones, a mencionar específicamente hematoxilina de eosina, el ácido periódico de Schiff y reticulina de plata. Vamos a tener que, en la hematoxilina de eosina vamos a tener tumores que pueden ser pues, acidófilos, basófilos o lacromófobos. En cuanto al ácido periódico de Schiff, nos va a permitir evaluar el citoplasma celular. Podemos tener ahí el granulado denso o el granulado escaso, pero eso es aparte. En cuanto a la reticulina y plata, vamos a tener que eso te puede ayudar a diferenciar entre una hipófisis sana, un adenoma o una hiperplasia. En la inmunohistoquímica mencionan lo de los patrones de granulación que mencionamos previamente. Esto es una inmunotinción con anticuerpos que están frente a las citoqueratinas CAM5.2. En la clasificación es esa, ¿no? Densa o escasamente granulados. Vamos a tener en el escasamente granulados que hay cuerpos fibrosos e inmunoreactividad más centrada al núcleo. También como otro marcador inmunohistoquímico se menciona el índice proliferativo de X67, la expresión de P21, inmunotinción con anticuerpos frente al receptor somatostatinérgico tipo 2 o STTR2, que predice la respuesta a análogos de somatostatina. Y ahorita lo vamos a ver también mencionado un poco más en tratamientos. Y pues estos son los marcadores vistos en tabla de los diferentes tipos de micro o macroadenomas que podemos tener en los pacientes. Y como podemos ver, tienen impacto en el pronóstico, más en el pronóstico del paciente. De los marcadores especiales que encontré en el consenso, se menciona la proteína de interacción con hidrocarburos arilados. Esto se ve más en macroadenomas invasivos y esto te traduce una pobre respuesta al tratamiento con análogos de somatostatina. La metilguaniltransferasa, que es una enzima que metaboliza la temozolomida, que es un tratamiento, es un quimioterapéutico, que igual te traduce mala respuesta al tratamiento. Factor de crecimiento vascular endotelial, que prácticamente lo vemos en todos los tumores habidos por haber, que pues tiene que ver con la proliferación y la angiogénesis en cáncer, ¿no? La ecaderina, que es un marcador de mayor invasión en estos tumores, el factor de transcripción PIT1 y el marcador P53. Del tratamiento, igual lo vamos a dividir en dos partes básicas, ¿no? Que vamos a tener el quirúrgico. El abordaje quirúrgico, vamos a tener como indicaciones, para empezar, es el tratamiento de elección, sobre todo el abordaje transesfenoidal en los adenomas secretores. Para el abordaje transcraneal se ve más en tumores que sean o sea, masas grandes o que sean invasores. O que haya ya una franca invasión al seno cavernoso que ya no te permita hacer un abordaje transesfenoidal. La reintervención quirúrgica se menciona únicamente cuando hay comorbilidades cardiopulmonares controladas y cuando hay una cantidad suficiente de tumor accesible o que esté por encima de la ciatura.
El objetivo del tratamiento quirúrgico es eliminar el efecto de masa, disminuir la hipersecreción o los niveles elevados de hormona de crecimiento y la preservación de la función hormonal de otras líneas hipofisiarias. El control de los pacientes posterior a un tratamiento quirúrgico se hace por resonancia magnética hipofisiaria hasta las 12 semanas de la cirugía. Se realiza una campimetría de seguimiento al año del tratamiento y pues los niveles de IGF-1 y de GH a las 12 semanas, ¿no? Con punto de corte de 1 microgramo y de 1, ya nos mencionó el doctor que es 1, aunque el consenso dice 1.2, ¿no? Y este es nada más pues el algoritmo, que es básicamente lo que ya mencionamos. Cirugía tenemos la transfemoral microscópica, endoscópica o transcraneal. Medir los niveles para ver si estamos en control y pues ver si es candidato a reintervención o igual a la concomitancia farmacológica que ahorita vamos a mencionar. Siempre hay que valorar al paciente y las comorbilidades tienen que estar controladas. Complementario a la cirugía se menciona pues el uso de tratamiento farmacológico, ¿no? Acá tenemos a los ligandos de receptor de somatostatina. Tenemos que el uso prequirúrgico puede controlar mejor las comorbilidades de estos pacientes y reduce las complicaciones en el perioperatorio. Los fármacos que tenemos o que hay disponibles son la actrótide, la alreotida o la parcirreotida. Acá les menciono, entre paréntesis, los receptores a los que tienen mayor afinidad, ya que, pues, como vimos anteriormente, si no tienen expresión de estos receptores los tumores o tienen otros, no van a tener buena respuesta al tratamiento con octreotide o lanreotide, que son casi específicos del receptor 2, pero parcirotide, pues, nos afecta hasta tres receptores. El orden de los receptores, así como están, van de mayor a Oiga, el paciente es en los 4 receptores, ¿verdad? Son 5 receptores de somatostatina. Los que no tenemos son el 4 en hipófisis y actúa sobre los 4. Pero en México no hay pasirriotide, ¿no? Ese sí no tenemos nosotros acceso. Gracias. Pues la indicación de este tratamiento es un paciente que no sea candidato a cirugía, que no desee tratamiento o en adyuvancia con tumores de gran volumen. Y justamente acá les menciono lo de los receptores. En cuanto al tratamiento farmacológico, igual se menciona, en cuanto a los ligandos de receptores o somatostatina, hay una respuesta bioquímica en el uso de los fármacos de primera generación que va hasta del 17 hasta el 55%. La actrótida se da de 20 miligramos mensual IM, sin embargo se puede escalar la dosis o la dosis va de rango de 10 hasta 40 miligramos. La lanreotida la dosis es 90 miligramos mensual vía subcutánea, aunque se puede dar desde 60 hasta 120 miligramos. Y los tratamientos de segunda generación que ya mencionamos no están disponibles. El objetivo es el control bioquímico con los mismos puntos de corte mencionados y el control a las 12 semanas del tratamiento con IGF y IGH, ¿no? GH menor de 1 y IGF menor de 1 o 1.2 según la bibliografía. Existe algo que se llama resistencia bioquímica. Eso está definido por una disminución menor del 50% en los valores de GH y IGF-1. La prevalencia es del 20 al 25% con los tratamientos de primera generación. Esto está asociado a tumores que tengan un patrón de granulación escaso o que tengan hipertensidad en la resonancia magnética en T2. Y existe también la resistencia tumoral, que es una reducción, esto es en cuanto a la masa tumoral, una reducción menor al 20% del volumen tumoral con tratamiento o que exista un incremento de cualquier tipo en el volumen tumoral. En cuanto a los efectos adversos de este tratamiento, los principales son los gastrointestinales, es lo más común y son transitorios. Puede haber irritación y dolor local a la aplicación, puede haber hiperglucemia, colelitiasis y alopecia. No son indicación o no son indicativos de frenar el tratamiento, por ejemplo, la hiperglucemia, pero sí a considerar que pudieran presentarlos.
En cuanto a los agonistas dopaminérgicos, únicamente encontré mencionados que existe la evidencia de que en los tumores existe em, eh, el receptor D2 y que pueden actuar también en el receptor 5 por heterodímeros formados. Y pues disminuye la secreción de hormona de crecimiento hasta el 25, hasta un 25%, y los fármacos que se utilizan son bromocriptina o cabergolina. En México también ya no encontramos bromocriptina, entonces generalmente los agonistas dopaminérgicos, como la cabergolina, lo usamos si no hay respuesta a los análogos de somatostatina. Si los combinamos, la respuesta es mucho mejor. Entonces, si no alcanzamos el control bioquímico solo con análogos de somatostatina, agregamos agonistas dopamínérgicos. O también cuando los operan y quedan con IGF-1 discretamente por arriba del límite superior, podemos usar solamente agonistas dopamínérgicos. Gracias, doctora. Y pues este es el algoritmo, ¿no? Para los que les guste verlo en algoritmo, pues es mejor. Pero es todo lo que ya mencionamos, e incluso lo que mencionó el doctor, ¿no? Aquí están la cabergolina, octreotide, la reotide, pero pues es básicamente lo que ya mencionamos. Se menciona también el uso o beneficio de los pacientes a tratamiento con radioterapia. Las indicaciones son presencia de tumor residual o recurrente, resistencia al tratamiento médico, la intolerancia al tratamiento farmacológico, que no sean pacientes no candidatos a procedimiento quirúrgico o tumores con datos de agresividad. Aquí sí hay que valorar también por imagen hasta dónde está la invasión y hasta dónde está el tumor, porque pues tenemos que la radioterapia también puede afectar estructuras cercanas a donde se está dando el tratamiento. En cuanto a los tipos de radioterapia, se menciona la radioterapia convencional, la estereotáctica y hasta la radiocirugía. En cuanto a la convencional, tenemos que se da de 40, no era un punto, era un guión, pero es de 40 a 54 grays en 20 sesiones. Puede ser una como submodalidad, dar la fraccionada, que da de 22 a 30 sesiones, mismos grays. En cuanto a la estereotáctica, que es mejor o superior a la convencional por la precisión que tiene y menos afección a las estructuras cercanas. Sin embargo, esta depende de la cercanía que tenga el tumor hacia el quiasma óptico o si es un tumor residual mayor de 3 centímetros. La radiocirugía se da de 1 a 5 dosis de radiocirugía y también hay que valorar que el nervio óptico esté a pues, más de 2 a 3 milímetros para no afectarlo. En cuanto al control y seguimiento, el control tumoral se ve en la radioterapia convencional del 80 al 100%, en la radiocirugía del 93 hasta el 100%. El control bioquímico se da hasta el 80% en la convencional y en la radiocirugía a 5 y a 10 años es diferente. Puede haber hasta el 52% de control a 5 años y a 10 años llega hasta el 82%. Efectos secundarios de la radioterapia, pues tenemos los tempranos y los tardíos. En cuanto a los tempranos, náusea, fatiga, alopecia, hipoacusia y disminución del gusto. En cuanto a los tardíos, puede haber hipopituitarismo, radionecrosis, tumores secundarios a la radioterapia, aumento de EBC, daño adyacente o a estructuras cercanas, disfunción neurocognitiva y aumento de la mortalidad en los pacientes, por lo cual no es una terapia pues inocua. Y me parece, es todo el tema, doctora. Doctora. Ay, me salí como un minuto, no sé qué pasó, pero ya estoy aquí. Ya es que ya terminamos, nada más terminamos de ver lo de la radioterapia. ¿Hasta dónde se quedó? Si quiere lo repetimos. Si aparece conectada, doctora. Ay, bueno, Sí, sí, ya lo ya estoy escuchamos. aquí, perdona. Sí, Ujú. no, sí te escuché, solo que me salí como un par de segundos, bueno, muy poquitos segundos. Les decía que en el hospital lo que tenemos es radioterapia
convencional. Nosotros no tenemos radiocirugía. Bueno, sí está el aparato, pero todavía no funciona. Y bueno, desde hace mucho tiempo. Ahí está, pero todavía. Nosotros tenemos radioterapia convencional y sí, en la actualidad casi todos dan radioterapia estereotáctica fraccionada o radiocirugía, que da el mismo aparato que se llama LINA, que es un acelerador lineal, y que generalmente la radioterapia estereotáctica fraccionada o convencional la damos para esos tumores, como decías, que están cerca del nervio óptico, porque las dan en fracciones, ¿verdad? Para que haya menos riesgo de lesionar el nervio. Y la radiocirugía se dan para aquellos que están lejos del nervio óptico, que generalmente son adenomas pequeños, que se puede dar una sola dosis y que hay menos riesgo de lesionar el nervio óptico, ¿verdad? Y en general, pues sí, siempre va a ser nuestro tratamiento aquí de segunda o tercera elección, porque nosotros sí tenemos tratamiento farmacológico, pero en otros hospitales no tienen acceso al tratamiento farmacológico porque es carísimo, ¿no? Les enseño que un Octreotide, un Lanreotide, cuál es el costo si se comprara 25, 30 mil pesos. Entonces, desgraciadamente, no toda la población tiene acceso a los análogos de somatostatina. Aquí en las instituciones sí los tenemos, pero los que están en secretarias de salud no lo tienen, así que su tratamiento generalmente es cirugía y van a radioterapia y en ocasiones se apoyan con agonistas dopaminérgicos, pero pues también va a ser dependiendo de la población en donde estemos tratando, si va a ser tratamiento segunda línea, tercera línea, o solo cuando hay contraindicaciones para cirugía y no tienen acceso a tratamiento farmacológico, pues incluso podría ser primera línea, ¿no? Y pues no sé si tengan alguna duda. Es Sí, una enfermedad. Ajá, sí, dime. Es que en algunas bibliografías mencionaban la mayoría como la depresión en los pacientes y yo tenía la duda como si era relacionado con el adenoma y si cuando se les quitaban el adenoma ya se les quitaban los síntomas. O sea, porque como que todos lo mencionan pero no explican el mecanismo fisiopatológico de eso y decían que la mayoría de los pacientes presentan esta depresión y yo quería saber si cuando se quita el tumor, o sea, se desaparecen los síntomas. Sí, yo creo que sí. De la fisiopatología de la depresión, ¿o qué? Es que no la escuché bien. Ajá, o sea, es que muchos mencionan que la mayoría de los pacientes con acromegalia tienen depresión y yo quería saber si cuando les quitan el adenoma desaparece esta depresión. Bueno, la mayoría de los síntomas mejoran, pero no se quitan. De hecho, por eso les seguimos vigilando y vigilando todas sus comorbilidades. No he visto algún estudio post cirugía si la depresión igual remite, porque generalmente todos están hechos antes de la cirugía y antes de la remisión, de la curación de la enfermedad. No he visto después de que ya estén curados, evaluar a todos los pacientes que están curados y saber cuál es el porcentaje en específico de la depresión, cuántos remiten, ¿no? No, generalmente todo está descrito antes de la cirugía, cuando la enfermedad está activa. Y esto tampoco explican exactamente por qué, pero es que la persona que tiene, ¿por qué la depresión? Pues la persona que tiene acromegalia tiene múltiples comorbilidades, ¿verdad? Entonces sí disminuye mucho su calidad de vida por las artralgias, por el cansancio, pues por todas las comorbilidades que ya nos explicó igual Pablo, que todo eso se puede unir para tener depresión, pero no he visto estudios que digan cuántos remiten posterior a que ya están curados. Hola, doctora. Otra duda. ¿Cuál es su opinión Sí. del Teclisomab, el antagonista del receptor de hormona de crecimiento? Tampoco tenemos Pegvisomab, es el tratamiento también de tercera línea, si no responden a agonistas, a ligandos, bueno, el nombre actual, ligando de los receptores de somatostatina o agonistas dopaminérgicos. La tercera línea es Pegvisomab, pero México tampoco tiene Pegvisomab. Los países que tienen acceso a Pegvisomab sí usan Pegvisomab, si no alcanzamos el control bioquímico con estos fármacos, pero nosotros tampoco tenemos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, pues lo más importante es que sospechen de la enfermedad, ¿verdad? Porque estos pacientes, como bien dijo Pablo, se retrasan hasta 10 años el diagnóstico. Entonces sí es importante también sospechar para hacer diagnósticos más oportunos. Y pues si no tienen ninguna otra duda, pues estuvo muy completo todo, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda.
Yo tengo una duda, doctora. Sí, ya salió una. Mencionaba que el estándar de oro para diagnosticar acromegalia era determinar la GH post carga de glucosa, pero también decía que la glucosa basal tenía que ser menor a 140. Entonces mi duda es, ¿tenemos que estabilizar primero el control glicémico y posteriormente hacer la prueba? Exacto, sí. El paciente que tiene diabetes tiene que estar muy bien controlado la glucosa para que podamos hacer la prueba, porque niveles mayores de 140, pues en general ya suprimirían la hormona del crecimiento. Y si tomas una determinación con un paciente con hiperglucemia y tu CH se suprime a menos de 0.4, pues es muy probable que pudiera no tener acromegalia, pero aún así tenemos que corroborarla. Pero sí, todos los pacientes que tienen diabetes, primero los controlamos y después de ya están bien controlados, iniciamos la prueba. Cuando llegan, por eso les tomamos su glucosa basal. Y la curva es igualita que la que hacen para diagnóstico de diabetes, ¿verdad? La hacen igual con 75 gramos. Nada más que toman las muestras a los 0, 30, 60, 90 y 120 minutos. Vamos determinando glucosa y hormona del crecimiento. Y en general tiene que subir a más de 140 para hacer una prueba óptima. Ok, gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana, gracias. Bye. ¿Me salgo? Ya.